Bueno, el mensaje lo he titulado Los escombros de una familia. Esa semana personalmente meditaba acerca de muchas de las problemáticas que tenemos las familias o muchos de los problemas que enfrentamos las relaciones de pareja. Y una de las cosas en las cuales me sentí confrontada es que muchos de los que venimos a la iglesia recibimos la palabra de Dios y queremos poner esa palabra en práctica, queremos establecerla en nuestras familias, queremos establecerla en nuestros matrimonios y a veces pareciera ser que el tiempo pasa y no vemos los resultados que esperamos. ¿Le ha pasado a usted? Sí. ¿Por qué suele pasarnos eso? Porque estamos edificando sobre escombros. Hay cosas en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia que no hemos limpiado, que no hemos quitado y queremos sobreedificar en ello. Queremos ahora entonces tener el conocimiento de Dios, de la palabra, de los principios y establecerlos en nuestra familia sin antes limpiar. ¿Cuántos aquí han edificado una casa? Bueno, no solamente que hayan construido, que hayan hecho parte de una. Y una de las primeras cosas que uno hace a la hora de uno construir primero es limpiar el terreno para poder establecer ¿qué? Los cimientos, empezar a limpiar toda la tierra para empezar a echar el cimiento o el fundamento que va a sostener toda nuestra casa. Cuando el profeta Isaías habla esta palabra es como una promesa que recibe, una profecía que recibe parte de Dios y las establece sobre ellos. ¿Por qué? Porque la nación había pasado por varios cautiverios, consecuencia de ¿qué? De sus propios pecados. Entonces viene una promesa sobre ellos porque ellos no tenían fuerza para edificar, porque ya no tenían ánimo, porque ya no querían. Entonces viene esta palabra y les dice tranquilo, mire, Dios va a hacer algo sobre ustedes y van a hacer que ustedes empiecen a edificar sobre ruinas antiguas. No está diciendo que edifiquen sobre ellas, sino que aquellos principios que se aprendieron, aquellas lecciones que enseñaron los patriarcas o los profetas, ellos deben empezar a adoptarla y deben empezar a aplicarla. Pero quiero hacer referencia en esta prédica al libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque el libro de Nehemías, pues lógicamente aparte de ser un gran líder, Nehemías, de haber construido las murallas de Jerusalén, pues nos va a enseñar de qué manera nosotros podemos identificar ciertos escombros en nuestra familia, ciertas cosas que necesitamos levantar para poder edificar una familia estable. Diga conmigo, una familia estable. Uno de los grandes problemas que tenemos en el cristianismo son los ideales que enfrentamos a la hora de tener una familia. En Expansión, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, compartí un tema que titulé Mi familia real. ¿Cuántos estuvieron, escucharon esa prédica? En esa enseñanza les decía a ustedes que todos nosotros tenemos familias reales. No hay familias ideales. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Dios no le dijo a Adán, he ahí la mujer ideal. Y no le dijo a Eva, he ahí tu hombre ideal. Cuando Dios hizo a Eva y la puso ante Adán, le dijo, aquí está tu ayuda idónea. Entonces cada uno de nosotros tenemos familias reales. ¿Cuántos aquí somos padres? Todos los padres tenemos ideales en relación a nuestros hijos. Tenemos el concepto de que los buenos hijos son aquellos que son obedientes. ¿Cuántos tienen ese primer punto en la crianza de sus hijos? Tú dices, yo quiero un hijo que sea obediente, que haga caso, que no diga mentiras, que se porte bien. Aparte de todo, tenga buenas calificaciones en el colegio, buen comportamiento en el colegio, que no pelee con los hermanos, que se coma toda la comida. Y uno se da cuenta que cuando uno ve todos sus ideales, nos tocó marcar la X en la letra E. Ninguna de las anteriores. Nos damos cuenta que esos tipos de niños ya no existen. Esos niños que hablaban las abuelas. ¿Cuántos escuchan esas historias de las abuelas? De que es que esos niños que ellos se quedaban sentados quietos en la misma silla, que no hablaban, que no se metían en las conversaciones, que hacían caso. Esos muchachitos de antes no son como los niñitos de ahorita. No son. Esos niños ya no existen y empezamos a darnos cuenta que tenemos familias reales, que ahora empezamos a tener el conocimiento de Dios, que ahora empezamos a establecer principios del Señor o principios de la palabra en nuestra familia. Pero muchas veces, a pesar de que no tenemos la familia que queremos, yo este día, la vigilia que compartía con los jóvenes, yo le decía a ellos, el problema en la vida no es casarse con quien usted quiere. ¿Cuántos solteros están aquí? A ver, levanten la mano en esta mañana los solteros. Muchas veces pensamos que nos queremos casar con la persona que queremos. Y el problema no es casarnos con la persona que queremos. El problema es casarnos con la persona que podemos. Tendríamos que preguntarnos si esa persona que queremos realmente podemos vivir con ella.
Por eso hoy en día encontramos muchos fracasos en los matrimonios, en las relaciones, porque quisimos casarnos, pero jamás pensamos si podíamos vivir. ¿Ha conocido usted historias así? Se quisieron mucho, se casaron, se divorciaron. Y uno dice, ¿en qué momento se les acabó el amor? Porque jamás pensaron si realmente podían vivir, si sus expectativas de vida, si la esperanza, si la posibilidad, si las metas los podía unir en ese propósito y la convivencia iba a ser buena. Muchas veces en nuestra vida, en nuestras relaciones tenemos escombros, basura, pecado y no queremos quitar eso. Muchos problemas de la familia no son de forma, son de fondo. Yo podría hablarle en esta mañana de una cantidad de escombros que pueden existir en la familia: el engaño, el adulterio, la infidelidad, la mentira, la escasez, la pereza. Existen tantos que puedan destruir en esta mañana, pero en esta familia. Pero quiero hablarle en esta mañana de 5 escombros que quizás usted no ha logrado identificar en su familia, que la pueda estar destruyendo, que pueda hacer que usted no esté edificando una familia estable y que no pueda tener los resultados que usted espera en su familia o los resultados que usted espera en su relación. Es lo que la Biblia o Salomón denomina en Cantar de los Cantares las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Hay cosas pequeñas que no logramos identificar en nuestra familia, que realmente están deteriorando, que están destruyendo, hasta que al final nos lleva a crear una división o una disolución del pacto. Y el primer título yo lo titulé, o el primer punto lo titulé: identifique los escombros de su familia. Acompáñeme entonces al libro del profeta Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer el verso número 10. Nehemías capítulo 4, el verso número 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nehemías era copero de rey. Tenía una vida estable, o sea, tenía una vida fabulosa. De repente vienen las noticias a él que Jerusalén, sus muros, después del cautiverio de Babilonia durante 50 años había quedado un remanente, pero los muros estaban destruidos y no había quien edificara los muros. Porque es fácil identificar el problema, pero muy difícil tomar el deseo con la acción. Entonces usted puede decir en esta mañana: pastora, sé que en mi familia hay cosas que no están bien. Y una cosa es que usted lo identifique, otra cosa es que usted accione frente a ello. Cuando a Nehemías le llega la noticia, dice que él sintió dolor por lo que estaba pasando. Entonces lo primero que él hizo fue pedir permiso al rey, tomó todos los, los materiales que necesitaba y llegó a Jerusalén. Pero lo más grande que tuvo que enfrentar Nehemías es que él solo no podía edificar los muros. Como dicen las abuelas, una sola golondrina. Ella va a decir: no hace llover. Menos mal que la completo. A veces sentimos que una sola persona o una sola intención, un solo deseo no puede. Entonces Nehemías llega allá, se encuentra con este gran obstáculo que el pueblo no tenía ánimo. Entonces él empezó a motivarlos: no, tenemos que hacerlo. Empezó a darles palabra, todas las mañanas iba y los buscaba, abrió su célula, empezó a motivarlos, a darles palabra: mira, el Señor, tengo los materiales, tenemos todos los recursos. Y el pueblo empezó a motivarse, empezó a animarse. ¿Cuántos aquí se han animado a tener un cambio en su familia? Usted sale a la iglesia lleno de fe, usted dice: sí, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, tenemos esa palabra, esa promesa de parte de Dios. Resulta que el pueblo empezó a motivarse y él empezó a asignarlos: ustedes al norte, ustedes al sur, ocúpense de las puertas, de los pórticos, arreglen, hagan esto. Pero llegó un momento, dice la palabra de Dios en este texto, cuando llegó un momento en que ellos dijeron: Señor, es que las fuerzas se han debilitado. La pregunta es: ¿por qué se debilitaron la fuerza de ellos? ¿Por qué se debilitó? Porque el escombro era mucho. Nehemías empezó a motivarlos a ellos: vamos a construir los muros. Pero ellos jamás pensaron que la motivación que estaban recibiendo de parte de Nehemías iba a tener un obstáculo tan grande como los escombros. A veces suele pasarnos en nuestra vida y en nuestra familia que tenemos la motivación para hacer algo, pero no logramos identificar que hay una oposición que vamos a tener que enfrentar. Nehemías les dijo a ellos: vamos a construir. ¿Qué espera uno cuando lo están motivando? Que todo esté bien. Ellos esperaban llegar allá y encontrar el piso limpio, ya no más sino abrir y empezar a profundizar, echar cimientos.
Pero se dieron cuenta que el terreno no estaba así. Entonces ellos empezaron a trabajar, saquen tierra, saquen escombros, saquen todo eso, y pareciera ser que nunca se acababa esa labor, que nunca se acababa. Entonces las fuerzas se debilitaron. Es muy paralelo a lo que pasa con nuestras familias, donde tenemos fe para cambiar las situaciones, creemos que Dios lo va a hacer, que hay un cambio de actitud y sentimos como que estamos limpiando escombros, limpiando el pecado, orando, ayudando por nuestra familia, y de repente sentimos que ya las fuerzas no están, que no hay los resultados que esperamos. Los escombros son el conjunto de desechos de una obra, de un edificio o una casa que ha sido derribada. Hay barro, polvo, basura, de todo en los escombros. Empezaron a faltarle las fuerzas para ellos, y yo encuentro aquí en este versículo o en esta historia 5 escombros que podemos identificar en nuestras relaciones o nuestra familia. El primero de ellos, el desánimo. Uno dice, el desánimo para edificar una familia, sí, el desánimo. El problema del desánimo es la falta de ánimo, de fuerza, de motivación para lograr algo. Dice el pueblo que ellos empezaron a debilitarse, empezaron a desanimarse. Cuando uno atiende parejas en conflicto, lo primero que yo les pregunto a ellos es, ¿tú quieres? ¿Quieres luchar todavía por tu relación? ¿Quieres luchar todavía por tu familia? Le pregunto a la mujer, le pregunto al hombre, ¿quieres hacerlo? Porque el querer implica que hay un deseo, hay una voluntad porque algo acontezca. A veces en los matrimonios queremos tener familias estables, familias ejemplares, ser felices al interior de nuestras familias, pero no tenemos ánimo para edificar. Llega un momento en que la fuerza se acaba. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que dicen, es que ya no quiero, ya no tengo ánimo, ya las fuerzas se me acabaron, ya no doy más, no puedo seguir adelante? El desánimo es una atadura que Satanás pone en nuestra vida para que tú tires la toalla antes de tiempo. Yo le digo a las parejas cuando se van a casar, la primera charla que les hablo es la responsabilidad del matrimonio. Y yo les digo a ellos, mire, ustedes se van a unir, no un contrato de 5 años. No es si esto nos va a funcionar o no va a funcionar, si él es el tipo de hombre que usted quiere o ella es el tipo de mujer que usted quiere. Eso es un compromiso serio, una convicción de querer estar con él o con ella por el resto de mi vida. ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué las familias no se establecen? Porque somos como una montaña rusa. Si amanecemos felices, queremos comernos el mundo entero, pero si amanecemos tristes, queremos acabar con todo. No podemos hacer que nuestras familias dependan de nuestro estado de ánimo, sino de nuestras convicciones, de nuestra fe. Ellos se debilitaron porque vieron más el escombro que las palabras de Nehemías. Nehemías les estaba diciendo, el Señor está con nosotros, tenemos que levantarnos a luchar, tenemos que unirnos. Pero ellos empezaron a ver el escombro y ese escombro los desanimó. Un escombro en nuestra familia es la falta de ánimo. No podemos hacer, el día que yo no tenga ánimo para orar, yo no puedo depender de eso para no hacerlo. Tengo que obligarme. Yo a mí misma me hablo y me digo, Andrea, usted necesita a Dios porque sin Él usted no es nada. Entonces tienes que buscarlo. Lo mismo pasa en nuestra familia. Tenemos que buscar la motivación para hacerlo, no permitir que el desánimo invada nuestra vida, sino ser perseverantes en nuestra familia. ¿Cuántos en esta mañana quieren perseverar? Yo sé que si usted está aquí es porque es su deseo perseverar, seguir, avanzar, crecer, mejorar. El desánimo es el resultado cuando lo que esperamos no acontece. Entonces usted esperó que algo pasara y de repente no aconteció. ¿Y qué va a pasar con nuestro ánimo? ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho una dieta para adelgazar? Una cosa las que llevamos dieta por salud, a mí me toca. Pero ¿cuántas veces hemos hecho dieta para adelgazar? ¿Por qué nos desanimamos rápidamente en las dietas o en el ejercicio? Porque la balanza no da el resultado que esperamos. Dice, ole, pero quité las harinas, quité el azúcar, llevo un mes sin comerme una hamburguesita y esa balanza en la misma rayita. Y uno dice, qué duro, ¿qué más hago? Yo siempre que oro por los alimentos le digo, Señor, gracias por esos alimentos, porque tú nos provees, gracias, haz que nos alimenten y que no nos engorden.
amén. Ya sabe cómo orar por los alimentos, especialmente cuando me como un perro, no sé, o algo así. Segundo escombro que puedo identificar en la historia de Nehemías: las desilusiones. Dice que al pueblo le faltaron las fuerzas. Yo les decía ahorita, la vida está llena de desilusiones, porque la vida es un contraste. Diga conmigo en esta mañana: la vida es un contraste. Cuando usted lee Eclesiastés capítulo 3, dice la palabra de Dios que todo lo que se hace debajo del cielo, debajo del sol, tiene una hora, tiene un tiempo. Entonces Salomón empieza a describirlo de la siguiente manera. Él dice: hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Hay tiempo para vivir, pero también hay tiempo para morir. Y uno se da cuenta que la vida es un contraste. Uno quisiera que todo en la vida y en nuestra familia fuera bueno y fuera bien, pero uno se da cuenta que la vida no es así. Ellos querían que todo estuviera a favor. Mire, una de las lecciones más grandes que yo, Andrea, personalmente he aprendido del libro de Nehemías es que el hecho de que tú tengas una intención buena no significa que el camino esté libre para lograrlo. Hay gente que dice: pero pastora, yo tengo una buena intención, yo he querido cambiar para con mi familia, pero si esa intención no está acompañada de una acción, y si usted no es consciente que bajo la intención buena que usted tiene va a tener oposición, usted no alcanza la meta. El hecho de que yo tenga una intención buena no significa que el camino esté limpio, va a haber oposición. Y ahí es cuando viene la desilusión. ¿Por qué? Porque la esperanza que demora es la que finalmente termina enfermando a nuestras almas. Entonces tenemos expectativas muy altas, irreales de nuestra familia. Yo le he dicho a la iglesia en muchas ocasiones: mis hijos son niños normales, porque yo no quiero que sobre ellos recaiga la presión de ser hijos de pastores, entonces tienen que ser perfectos. No son. Ninguno de ellos son perfectos. No quiero que lo sean. Solo quiero que sean niños. Ellos vienen a la iglesia siendo niños, no son los hijos de los pastores. Ustedes tienen pastores, ellos tienen padres. Usted tiene que empezar a crear esa expectativa sobre sus hijos. Yo tengo exigencias sobre ellos, claro. Tengo sueños, tengo deseos. El jueves estábamos en una sección de fotos. A estas horas de la vida me dio por tomarme fotos de modelo, y estábamos en una sección de fotos y estaba hablando con una de las niñas allí en la toma de fotos, y yo le decía a ella que desde pequeña me criaron con el papá, todo el tiempo me decía que yo iba a ser reina. Entonces me dice: usted, y ahí viene señorita norte de Santander. Entonces él todo el tiempo me había catalogado con ese título, él, mi familia. Y yo le decía ya, pero en realidad yo nunca quise ser eso, o sea, ni ser reina ni ser modelo. No me gusta. Bendigo a las que lo hacen, a las que el Señor les ha dado esa gracia, a la que cada una Dios le ha dado esa gracia. Pero a mí eso de párese aquí, baje el mentón, suba el mentón, la luz para allá, la luz para acá, no. Sudo como camarón, no ya presión. Y estábamos en esto y le hablaba a ella, yo le decía: mira, de pequeña siempre me gustó mucho la gimnasia. Y me gustaba así como la gimnasia, no sé cómo se llama eso que le hacen así como rítmica, artística, sí, me gustaba como eso. Y ahora que veo a mi hija tener ese talento, yo quizás de pequeña no lo manifesté, o mis padres no vieron ese talento, no hubo como ese apoyo de pronto que ahorita los padres tenemos con nuestros hijos. Y yo veo a Valentina tener todas esas piruetas que hace y esa flexibilidad en su cuerpo y ese talento. Yo la miro y digo: Dios mío, yo quiero apoyarla. Todos tenemos expectativas en nuestra familia. Todos tenemos expectativas con las personas que amamos, pero debemos aprender a cuidar las expectativas tan altas que creamos, que puedan crear en nuestra vida una desilusión al punto de no querer edificar una familia estable. Yo no tengo un hombre perfecto, tengo el hombre que Dios tenía para mí. No hay nada que yo quiera cambiar de mi esposo, no hay nada que yo quiera añadirle a él. Como él es, fue mi complemento perfecto. Lo que son mis hijos son la bendición que Dios me ha dado. La iglesia que Dios nos ha dado, para mí ustedes son la más hermosa de todos. Somos la mejor, para nosotros lo son.
Tenemos que aprender a quitar ese escombro de nuestra vida. Hay hogares que no se han construido porque están basados en ilusiones que jamás van a lograr. Jamás. Ame su familia, ame su esposo. El día en que usted aprenda a respetarlo y amarlo, amarla y a respetarla a ellos, usted se va a dar cuenta que usted tiene una bendición en su casa. Amén. Tercer escombro. Nehemías capítulo 4, el verso número 12, dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4, verso número 12. Dice, pero sucedió, escuchemos esto, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, les dijeron hasta 10 veces, de todos los lugares donde ustedes vuelvan, ustedes van a caer. ¿Sabe qué escombro se llama el de la burla? Hay familias que no han logrado levantarse estables en el evangelio porque constantemente utilizamos palabras como estas. ¿De qué les sirve ir tanto a la iglesia? Entre los mismos miembros de la familia, que todos vienen a la iglesia. Entonces cuando al esposo no le gusta algo de la esposa, entonces le dice a ella, ¿y usted de qué le sirve ir tanto? ¿Para qué ora tanto? ¿Para qué ayuna tanto? O la esposa cuando el esposo no es lo que ella esperaba. ¿Usted de qué le sirve ir allá, cerrar los ojos y levantar la mano y alabar al Señor? Sí, mire cómo me porta. ¿Ha enfrentado usted eso en su familia? Claro que sí. La burla es un escombro que no estamos identificando, pero ¿sabe qué hace la burla? No solamente afecta a la autoestima de la persona, afecta a su fe. Cuando no hay una convicción firme. Mire, yo conocí de Dios a la edad de 13 años. Le agradezco al Señor haber tenido la madre que tengo porque fue mi apoyo en mi fe. Quizás papá no fue el apoyo que yo esperaba, pero ella sí lo fue. Quizás para papá ella le esperaba a la chica con otras expectativas. Pero esa chica conoció del Señor y se metió con el Señor. O sea, literal, a mí no me falta de no traer la cama para la iglesia. Yo miro a mi hija y pienso lo mismo. A Valentina me tocará hacerle como un cuarto, adoptárselo y una cama. Pero muchas de las cosas que enfrentamos en nuestra familia, en el evangelio, es la burla de los demás. Usted tiene que tener claro en quién usted ha puesto su fe, en quién usted ha puesto su mirada. La carta de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos jóvenes y cuántos chicos en las familias se han apartado del Señor porque recibieron la presión de la burla al interior de su familia? Llega un momento en que escuchan tanto esas palabras que Satanás las retumba en su cerebro y les dice a ustedes, ¿es verdad? ¿Para qué ir tanto a la iglesia? No vaya, no vuelva, no haga, no esto. Y terminan por desanimarse, por desalentarse, por perder la fe y apartarse del Señor. Ese es un escombro que hoy tenemos que limpiar de nuestras familias. No utilice el evangelio. Padres, no castiguen a sus hijos con las cosas de la iglesia. Ese es un consejo que yo le doy siempre a los papitos. Hay papitos que dicen, no, es que no hay otra manera en que pueda reaccionar ella. Va mal en el estudio, pero ella no quiere no estar en la iglesia. Terminan por oponerse a las cosas de la iglesia, los niñitos se desaniman, se van y tienen amigos que no son convenientes y terminan apartándose del Señor. Y después viene el dolor de cabeza para ellos. Si ellos quieren estar con el Señor, que estén con Él. Dios para nuestros hijos es un seguro de vida. El hecho de que mis hijos conozcan de Dios para mí es un seguro de vida porque hace que el temor de Dios esté en el corazón de ellos. Jamás me opondré a que ellos hagan todo lo que hagan por Dios. Y siempre seré su apoyo. Yo le digo a Valentina que el día sábado yo soy el chofer de ella. Arrancamos a las 6 de la mañana. Es el único día que quisiera dormir una hora más, pero mi hija no me deja. Tengo que levantarme, hacer desayuno para mandarla. Luego traerle medias 9, la traemos. A las 9 tengo que volver a traerle lonchera. A las 12 la tengo que recoger. Otra vez a las 4. No, eso es horrible con ella. Pero necesitamos eliminar la burla de ¿qué? De nuestras familias. No utilice el nombre de Dios para desalentar a otro. No somos perfectos. Vamos en el camino a ser conforme a la estatura y la plenitud de ¿qué? De Cristo. No somos todavía lo que Dios quiere que seamos, pero en ese camino vamos. ¿Cuántos van en esa ruta? Ahí vamos. Otro escombro que podemos identificar aquí, Nehemías 4:14. Dice la palabra de Dios. Después miré y me levanté.
le dije a todos los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, ¿cuáles fueron las palabras que Nehemías utilizó? No temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Levántense a pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta palabra especialmente a mí me gusta, porque Nehemías no encontró otra motivación para el pueblo más que la familia. Nehemías pudo haber preparado un discurso político, haberles dicho a ellos, miren, nos vamos a convertir en la fuerza política de la región, unámonos, necesitamos trabajar. Él les dijo no. Cuando el temor se apoderó de ellos, Nehemías no les dio un discurso en contra del temor. Nehemías no les dijo, no, pero es que hagamos esto, metámonos por aquí. Nehemías les habló a ellos y les dijo, acuérdense del Señor, acuérdense en que Él es grande, que es fuerte, que es temible, que todo lo puede. Acuérdense que estamos peleando por quiénes, por nuestros hermanos, estamos peleando por nuestros hijos, estamos peleando por nuestras esposas, por nuestros esposos. Hace años aprendí que con temor y todo en la vida tenemos que enfrentar situaciones. Esta mañana les contaba a la iglesia, una vez les conté el testimonio de las mujeres y les decía que cuando aprendí a manejar carro, un día, este fue mi panorama y les digo para que sepan lo que hace el temor en la vida de una persona y cómo uno puede llegar a enfrentarlo. Mi esposo había salido de viaje, yo tenía a Valentina de 4 años, imagínense este panorama. Valen tenía 4 años, Esteban tenía 6 meses. Y yo tenía que salir con ambos para el médico. Entonces imagínense este cuadro, el niñito cargado, la niñita aquí y una maleta que uno carga, ropa para el frío, para el calor, el agua, la leche, la crema, todos los chécheres que uno echa en una maleta por si acaso necesita. Entonces yo salí, tenía que caminar 1 cuadra para poder coger el taxi, encartada con esos niñitos, con ese maletín, esperé un taxi que no pasaba, literal. Yo cerré los ojos y me miré como en una visión y sentí tanta rabia conmigo misma que si yo hubiera podido pegarme un puño me lo había pegado. Era una rabia interna y yo, Andrea, ¿qué le pasa? Y el carro, no, es que este fue el panorama, el carro estacionado ahí afuera. O sea, yo miraba eso y yo sentía rabia, yo decía, no es posible, Dios mío, ¿por qué sería así? ¿Por qué, Andrea? No puede ser que el miedo te haya llevado a este estado. O sea, yo me vi literalmente en ese estado y yo supe que ese estado era un estado de miedo. Me había encartado en la vida por el miedo a aprender a manejar un aparato que yo puedo controlar. Y ese día sentí tanta rabia y dije, ahora sí voy a aprender. Yo no sé si usted la ha pasado en esos propósitos que uno hace comenzando al año. Yo llevaba como 5 años seguidos en enero. Este año voy a aprender a manejar carro. Fue tanto el temor que yo me metí en la cabeza que mi esposo era mi chofer. ¿Yo para qué aprendo? Y yo tengo chofer propio. Hasta cuando mi esposo ya no podía llevarme, traerme, me tocaba a mí en taxi. Entonces ese día me di cuenta que ya no era mi chofer. Me tocaba aprender a manejar. ¿Cómo termina esta historia? Yo al lunes siguiente le dije, voy a aprender. De un hermano en la iglesia muy amable se acomedió, no, pastora, vamos a las Mercedes y yo le enseño allá. ¿Cuántos aquí han enseñado a manejar carro? Me he montado con el hermanito de la iglesia en el carro y adivine qué pasó ese día. Lo estrellé. Imagínese mi panorama. Aparte del miedo que tenía a manejar este carro, aprendo a manejarlo y le di contra un palo y le quebré la farola. O sea, yo no sabía si llamar a mi esposo, sentarme a llorar. Bueno, eso fue otro caso aterrador. Duré otros 2 años sin aprender a manejar. O sea, aparte del miedo que le tenía, ahorita le tenía pavor. Hasta que un día me dice mi esposo, amor, dentro de 8 días le entregan su carro. Usted ahí lo maneja. Cuando me dijo así, yo dije, Dios mío, ahora sí me llevó el que me trajo. Me tocó aprender, recuerdo que llamé, al día siguiente empecé el curso, ya aprendí en 1 semana, 5 días, miraron el curso intensivo como de 3 horas diarias y me montan el primer día en ese carro y me meten al centro. O sea, literalmente yo ese día manejé a 20 kilómetros por hora. Pisaba más el freno que el acelerador. No, yo tengo muchas historias que contarle en referencia a eso.
Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque cada vez que pienso en el miedo, pienso en ese escenario de mi vida. Y pienso que hay muchas otras áreas en nuestra familia, cuando nos vamos a casar, cuando vamos a tener hijos, enfrentamos tantos miedos y tantos temores. ¿Cuántas familias hoy están en ruinas y están en escombros por los miedos de levantarse, de volver a creer, de volver a intentarlo, de volver a hacerlo? El miedo es un escombro que daña a nuestras familias. Finalmente aprendí, uno todo en la vida aprende. El primer día que lo manejé se me apagaba en cada esquina. O sea, cada vez que paraba se apagaba el carrito. Y recuerdo a mi esposo decirme, pero ¿por qué se le tiene que apagar el carro? Pero yo le digo a las esposas, no deje que su esposo le enseñe. Los hombres son muy malos para enseñar. La mayoría, el 98%, no tienen paciencia. Él sí tiene paciencia, no tiene, ¿vio? Y él me decía, pero ¿por qué le tiene que apagar el carro? Y yo, es que el cruce es diferente. Duró una semana que él se venía conmigo. Ay, qué pecado, el amor, el cuidado. Él le da un miedo que yo saliera solito en ese carro. Hasta que un día él me decía, pero ¿por qué le apaga? Pero ponga el direccional, pero por ahí no puede voltear, pero usted tiene que saberse las calles. Y un día le dije, hágame un favor, caballero. Se baja del carro, lo voy a manejar yo sola. Y cogí el carro con miedo y todo y me vine para la iglesia. Llegué con vida, apenas llegué lo llamé y le dije, ya llegué. Porque yo creo que él me encomendó al Señor y a todo el que pudo encomendarme ese día. El temor es un escombro que puede afectar nuestras familias. Hay familias que no han logrado estabilizarse por los miedos que hay en ellos. Miedo en la mujer, miedo en el hombre, el miedo que hemos infundido a nuestros hijos. Y este quinto, ¿sí vamos bien? Quinto escombro, la división. A mi perspectiva de vida, quizás es el peor de todos. La palabra de Dios dice que una casa dividida en sí misma no permanece. Hay familias que han aprendido a trabajar todos los miembros, pero no progresan. Y uno dice, ¿por qué? Porque el problema no es trabajar, el problema es aprender a trabajar juntos. Se puede trabajar por separado, claro, pero teniendo un mismo propósito y el alcance de una sola meta. Cuando veo parejas o familias que llevan años juntos y no han tenido logros, no existe otra respuesta para mí más que división. Sé que es duro trabajar en las familias y tener unidad. La palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. A las parejas hay que enseñarles, aún antes de uno casarse, mirar si es posible negociar con nuestra pareja. Mira, hay un texto que yo le voy a dejar acá, se lo voy a regalar. Ah, no, eso está en otro punto. No se lo puedo regalar todavía. La falta de acuerdo y de trabajo y de unidad en una familia es la causa más grande de su caída y su pobreza. Usted quiere ver una familia que no avance, hay división en ella. Personalmente yo amo trabajar con mi esposo. Hace unos días atrás estábamos hablando con una persona y ella nos decía, ¿cómo hacen ustedes para hacer todo? Para tener su familia, para tener su ministerio, nuestras tiendas de calzado. Y recuerdo a mi esposo responderle de esta manera, dijo, el éxito lo consideramos primero porque Dios está con nosotros y es nuestra fuerza. Y segundo, porque hemos aprendido a trabajar los dos en todos nuestros proyectos de vida. Lo que yo no puedo hacer, ella lo hace. Y lo que ella no puede hacer, yo lo hago. Y tener unidad entre nosotros dos, tener ese acuerdo, nos ha llevado a que cada cosa que emprendamos tenga los resultados positivos que esperamos. Usted quiere tener una familia estable, aprenda a tener acuerdo con sus miembros. La división causa pobreza en una familia. Hay familias que uno los ve a los dos trabajar, tienen todo el potencial para que las cosas funcionen. Pero mientras los dos no unan sus fuerzas a trabajar por una sola meta y un solo propósito, no verán los resultados que esperan. Y eso es un escombro que hoy está destruyendo las familias. Permítame llevarle entonces a la solución, nuestro segundo punto. Si queremos ver una solución en nuestra familia, Nehemías capítulo 1, el verso 3 al verso 4, por favor. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado.
sus puertas quemadas a fuego. Así que cuando oí estas palabras, escuché bien, me senté y ¿qué hizo Nehemías? Lloró. Hizo duelo por algunos días. Pero también ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este punto yo lo titulé: sea sensible a la situación de su familia. No solamente identifique los escombros que hay en ella, sino aprenda a desarrollar sensibilidad por sus miembros. La palabra de Dios en Mateo dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y es literal, estamos viviendo esos tiempos no solamente para con el mundo, sino para con nuestra familia. Pareciera ser que ya no nos condolemos de los miembros de nuestra casa, ya no hay una condolencia por el esposo, ya no hay una condolencia por la esposa, ya no hay condolencia por los hijos, ya no hay consideración por ellos. Pareciera ser que la indiferencia y la dureza en nuestros corazones nos han embargado de tal manera que perdemos la sensibilidad por nuestra familia. Nehemías le trajeron la noticia y él pudo haber dicho: pues es problema de ellos, yo aquí soy copero del rey, no me van a dar permiso. Su labor, él no tenía cualquier labor de esos trabajos que usted pueda pedir permiso porque no es indispensable, no. La labor de Nehemías era 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. O sea, el trabajo que él tenía era un trabajo de suprema responsabilidad. El rey no podía privarse de Nehemías. ¿Sabe usted cuál era la labor de Nehemías? Era copero del rey. ¿Cuál era la labor de un copero? ¿Sabe cuál era la labor de un copero? Probar los alimentos, especialmente el vino, antes de que el rey lo tomara. ¿Ustedes han visto todas esas historias por Discovery que pasan cómo envenenaban a los reyes? Esas historias eran reales. Entonces los reyes siempre tenían un copero que era el encargado de probar los alimentos antes de que el rey los comiera. ¿Usted se imagina? Yo imagino a Nehemías por cada copa que consumía. Le pedía al Señor: Señor, tú me tienes muchos más años de vida. Porque si estaba envenenado, ¿quién era el primero que iba a morir? Nehemías. El rey no podía privarse de la labor de Nehemías. Sin embargo, fue tanto el dolor que Nehemías sintió por su pueblo que el rey lo pudo ver en él. ¿Y sabe qué hizo el rey? Le otorgó el permiso para que él fuera y edificara los muros. Y no solamente le otorgó el permiso, le otorgó, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, como la protección de todos los enemigos, porque el camino que tomaba Nehemías eran los enemigos del rey donde él servía. Entonces el rey no solamente le dio permiso, sino que le otorgó como un acuerdo con todos sus enemigos para que no tocaran la vida de Nehemías. Tercero, le dio todos los materiales que Nehemías necesitaba para poder construir los muros. Cuando usted ama a su familia, cuando usted se conduele de ellos, cuando su corazón está con los miembros de su familia, usted siempre va a tener el respaldo de Dios. ¿Cuántos hombres están aquí? Levanten su mano. ¿Usted quiere que el cielo se abra sobre su vida y jamás se cierre? ¿Cuántos hombres quieren saber cuál es el secreto? ¿Usted quiere que los cielos se abran sobre usted y jamás se cierre? Jamás deje de dar a su familia. Jamás. El día en que un hombre deja de dar en su casa, automáticamente cierra los cielos sobre usted. ¿Usted sabe por qué Dios le ha bendecido a usted? Porque ama a su familia, porque ama a sus hijos. Cuando yo veo la bendición de Dios sobre mi familia, yo le digo al Señor: gracias. No solamente ha sido el Señor, ha sido el líder espiritual de mi casa, quien siempre se ha esforzado por darnos todo lo que necesitamos. Perdona lo que voy a decir, sé que no le va a gustar, pero yo le digo mucho a las niñas solteras. Yo viví en un hogar donde hubo irresponsabilidad. Vi a una mamá trabajar muy duro, todavía lo hace, por sacarnos adelante. Así que crecí con la firme convicción que jamás en mi vida me casaría con un hombre tacaño. Y yo digo que fue tanto mi deseo que yo desarrollé olfato por ellos. Cuando las niñas buscan mi consejo, yo les digo a ellas cómo identificarlo. Es fácil. Si la saca a comer y él le dice: no, yo no quiero heladito, solo para usted, ya. Desencántense. No es para usted. Tenga novia el día en que usted trabaje y tenga cómo mostrarle a ella que usted es un hombre responsable. Si usted no tiene, no tenga novio. ¿Cuántos solteros están aquí? No tenga. Madure primero en los aspectos de su vida. ¿Cuántos papitos están de acuerdo conmigo?
Hay mujeres que me dicen, ay, pastora, me gusta cuando usted predica. Dígales. Hay 3 cosas en este segundo punto que yo quiero que tengamos en cuenta. Cuando uno siente sensibilidad por su familia, por las situaciones que cada uno de ellos pueda estar viviendo, tienes que aprender a centrarte en el problema y no en la persona. Uno dice, pastora, pero ¿cómo hago yo para no ser indiferente, ser sensible? Yo le digo a ellos, empiece a mirar a cada persona o amar a cada persona, a ella, indiferentemente de sus defectos, de sus errores o de sus cosas. Inclusive en la prematrimonial yo le digo esto a las parejas, yo le digo, mira, cuando tú, en el tema de comunicación, les digo a ellos, cuando usted se sienta a hablar con su pareja, su esposo, la que va a ser su esposo, su esposo, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Primero resalte un atributo para luego poner el dedo en la llaga. Entonces yo primero le digo a mi esposo, mire mi amor, yo sé que usted es un hombre muy responsable, amo que trabaje como trabajes, que te esfuerce, que todo sea para nuestra familia, gracias por amarme, por la paciencia que me tienes, pero lo que hoy hiciste a mí no me gustó. Hágame un grandísimo favor, no haga que este cielo se convierta en un infierno, no lo vuelva a hacer. Pero si usted primero da una alabanza, si usted primero exalta lo positivo que hay en la persona, le aseguro que cualquiera persona aceptará la reprensión. Lo mismo con los hijos. Primero decirles a ellos las cosas positivas porque te estás centrando en la persona y luego atacas el conflicto o atacas el problema. Segundo, consejo acerca de este segundo punto, aprenda a aceptar y amar su familia. Como yo les decía, no tendremos el hombre o la mujer que queremos, pero tenemos los que Dios nos dio. Y a ellos hay que amarlos, hay que aceptarlos. Le voy a dar un consejo y yo espero que usted lo reciba en su espíritu. ¿Cuántos lo van a recibir en su espíritu y con el corazón? Romanos capítulo 12, verso 18 lo dice de la siguiente manera. Dice Romanos 12, 18. Dice, si es posible, escuche bien el consejo que le da Pablo a la iglesia de Roma. Si es posible, levante su mano derecha conmigo y diga, si es posible. ¿De quién está dependiendo? De mí. No del otro. El apóstol Pablo le dice, si está posible en usted, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. Ay, me encanta esa palabra. Dice, si es posible y en cuanto dependa de usted, procure estar en paz ¿con quién? Con todos. Mire, yo aprendí esto hace unos años y pienso que me ha ayudado mucho en mi salud emocional. ¿Qué aprendí hace años? Que usted en la vida va a tener gente que es fácil amar. ¿Cuántos aquí tienen personas que son fácil amar? Hay gente que tú conoces y solo con verlos, con hablar con ellos, a veces sin tener una amistad, tú los amas, sientes aprecio por esa persona. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y es un afecto que uno siente, un cariño, una admiración, un respeto, porque es gente que es fácil amar. Pero ¿cuántos en la vida nos hemos topado con personas que no son fáciles amar? Que usted dice, vea pastora, yo lo intento, le pido al Señor, al Espíritu Santo, me lleno del fruto del Señor, pero no puedo. Y sabe que aprendí de esta palabra, que hay gente que usted va a amar y otros que vamos a tener que aprender a soportar. Y estas 2 cosas harán que jamás el odio esté en su corazón. Jamás. No tenemos derecho a odiar a nadie porque Jesús dijo que debíamos amar. Pero hay gente que no vamos a poder y a veces nos llenamos de ese cristianismo que no es real. No, pastor, es que yo tengo que amarlo en el amor del Señor. Pero si usted pudiera darle algo en la comida para que le dé un cólico, lo haría. Hay gente que dice el apóstol Pablo, en lo que dependa de usted, no espere que la sana convivencia de su familia dependa del otro. Pablo dice, en lo que esté en su alcance, en lo que dependa de usted, procure usted estar en paz con todas las personas. Y eso es un consejo que he repetido en muchas ocasiones. No tome nada de manera personal. No todo el mundo está en contra suya. No toda su familia está en contra suya. No todo está en contra suya, nada está en contra suya. Cada quien juzga de acuerdo a su condición mental, a su condición emocional. Pero hay gente que no, pastora, es que yo pasé y no me saludó. Pues no sé, estaba distraído, tiene problemas de miopía, de astigmatismo, no era su día.
El día que mi esposo no amanece así como uno quisiera que amaneciera, yo no me lo tomo de persona. Yo pienso, ay, Andrea, ¿qué le hizo a don John Jairo? No. Pues si le hice algo, el caballero tiene que decirme, porque pues yo ponerme a adivinar, qué difícil me queda. No me tomo nada personal. Hoy no es su día, de pronto tiene muchas cosas pendientes, entonces yo calladita en mi casa. ¿Por qué? Porque no podemos tomarnos nada de manera personal. Aprenda a amar su familia, aprenda a aceptarlos. ¿Cuántos reciben estos consejos en esta mañana? Aprenda a amarlos, aprenda a aceptar sus miembros como son. Y otro consejo en este segundo punto: no sea áspero con su familia, sea amable. Sé que todos tenemos nuestros días buenos y no tan buenos, pero aférrese usted al fruto del Espíritu Santo para tener amabilidad por su familia. Esta mañana le decía a la iglesia, el hecho de que la vida esté tan llena de contrastes hace que en las situaciones que vivamos los problemas sean inevitables. Qué bonito es llegar a casa y encontrar amabilidad en sus miembros, aún para las preguntas más tontas que uno puede hacerse. Ayer estábamos en el carro y lo estaciona mi esposo y me dice él, es mejor que te quedes aquí. Yo bajo y pregunto por algo que iba a tener que preguntar de esas cosas que a los hombres les encanta, de herramientas. Las herramientas para ellos es como Disneylandia para nosotras. O sea, ellos entran a Home Center y yo no sé qué es lo que sienten. Yo algún día voy a hacer un estudio, entrevistar a todos los hombres. ¿Cuánto les gusta ir a Home Center? Y se sienten, ellos van allá y mi esposo, a mí me pierde. Entonces yo, ¿dónde estará? Voy a poner un GPS porque yo de repente estaba aquí, ya de repente no sé dónde está. Y se baja él a preguntar eso y yo muy amablemente respondí, le dije, ¿me quedo aquí o qué hago? Me dijo, pues yo no creo que tú te vayas, amor, tienes que quedarte ahí. Después pensé, yo dije, pues tan bobo uno, pues claro, ¿yo qué voy a hacer? Me tengo que quedar ahí. Sé que a veces podemos tener palabras como estas, o decir palabras tan, ¿cómo se dice eso? Tan lógicas, tan simples, y no siempre vamos a encontrar una palabra amable. Pero si algo necesitamos aprender para tener familias estables, es por lo menos tener amabilidad en nuestras palabras. Y para tener amabilidad en nuestras palabras, pues nuestro corazón debe estar lleno del Señor. Amén. Y quiero terminar con esto, el tercer punto. Tenemos que empezar a edificar muros de protección en nuestra familia. Nehemías 5:1 dice, te dije y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y en el verso 6 dice, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Escuche bien, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido ¿contra quién? Contra ti. Nehemías le dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Hemos pecado. 4 cosas si queremos empezar a edificar nuestra familia sin escombros. Aquí está la respuesta. Lo primero que Nehemías le enseña al pueblo es: aprenda usted a confesar los pecados suyos y de su familia y pida perdón por ellos. Sé que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados delante de Dios. Una vez hace años, cuando estudié hay un libro que escribió Rick Warren, un liderazgo con propósito, y lo basa todo sobre la vida de Nehemías. Y cuando estudiamos ese libro con todos nuestros líderes, les enseñaba a ellos la importancia de que cuando conocemos de Dios aprendamos a confesar los pecados de nuestra familia también. Esa semana hablaba con Elisa. Recuerden que esa semana celebramos el Día Internacional en contra del cáncer de seno. Y empezamos a mirar las estadísticas de cuántas mujeres, aún hombres, que están padeciendo hoy en día de cáncer de seno. Y uno dice, ¿hombres? Sí. Y empezamos a ver las estadísticas, empezamos a mirar cómo ese conflicto ha venido afectando cada vez más a la población. Bueno, y hablábamos acerca de eso, y yo le decía a Elisa, mira, hay una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer en su familia, es aprender a confesar los pecados. Yo le decía, mira, ¿tú sabes cuántas de nuestras generaciones han vivido consecuencias de pecados que nunca se confesaron y de pecados que nunca se apartaron?
Hombres que cometieron pecados en su pasado, que jamás confesaron, jamás se apartaron y finalmente terminaron repitiéndose en sus generaciones. Y uno dice, ¿por qué? Se supone que cada uno debe pagar según su pecado. Y yo le decía, ¿sabe? Cuando uno piensa acerca de esto, uno se da cuenta por qué la palabra dice, si usted confiesa sus pecados y se aparta de ellos, usted alcanza misericordia. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio que la maldición visitaría 4 generaciones, pero la bendición 1 millar. El hecho de que usted esté buscando del Señor y se haya apartado del pecado, lo que usted está haciendo es consagrando 1000 generaciones después de usted para el Señor. ¿Cree usted que vale la pena hacerlo por el Señor? Claro que sí. ¿Qué hizo Nehemías? Confesó el pecado. Dijo, Señor, hemos pecado contra ti, sí. Porque Nehemías sabía que toda la destrucción y la pobreza que estaba viviendo el tiempo de Israel, el pueblo de Israel, era consecuencia de la idolatría que ellos habían tenido a otros dioses. Y Nehemías le dice, sí, Señor, hemos pecado. Y empieza a confesar ¿qué? El pecado. Usted quiere tener una muralla de protección en su casa. Aprenda a confesar el pecado y apartarse de él para alcanzar la misericordia del Señor. No podemos seguir edificando familias, estableciendo principios de la palabra en nuestra familia, mientras toda la basura del pecado esté allí abajo. Ahora usted no va a llegar ahorita a destruir su casa, ¿no? Para mirar a dónde está el pecado oculto. Pídale al Señor, ore al Señor por los miembros de su familia. Pidamos al Señor perdón por sus pecados. Yo lo he hecho con mi familia. He pedido perdón por mis padres, por mis hermanos, por mi vida, por la vida de mis hijos, de mi esposo. He pedido perdón al Señor. Le pido al Señor cada día que tenga misericordia. Usted quiere tener protección sobre... La gente a veces vive más buscando el pecado en los demás que en el suyo propio. Yo le digo a los hijos, ustedes no tienen derecho a juzgar a sus papás. Su responsabilidad es orar por ellos. Porque uno se topa con muchos jóvenes que mi papá no hizo, es que mi mamá no hizo, está bien, no hicieron. Pero no es nuestra responsabilidad juzgarlos a ellos. Debes orar por ellos y bendecirlos para que a ti te vaya bien. Confiese los pecados. Segundo, si queremos levantar muros de protección en nuestra familia, aprendamos a orar por ellos. Bendígalos todos los días. Bendiga a los miembros de su familia. Bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos. Es mi deseo que les vaya bien, pero aprendamos a unir la palabra con la acción. No solamente el deseo que les vaya bien, tenemos que levantarnos ¿a qué? A orar. Tercer consejo, si queremos proteger a nuestra familia, declaremos la palabra de Dios y sus promesas en nuestra casa. ¿Cuántas familias aquí se habla la palabra de Dios? No podemos hablarla si no la conocemos. Tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios. Declarar las promesas de Dios sobre nuestra familia. Yo creo que mi familia va a ser salva. ¿Cuántos tienen esa promesa en su vida? Usted tiene que declararlo. Pero si todo el tiempo estamos hablando las cosas malas, las cosas negativas de nuestra familia, usted tiene que declarar la palabra de Dios. Yo miro a mis hijos y yo le digo, Señor, yo no tendré temor de malas noticias. Jamás habrán vicios en ellos. Jamás habrá esto, jamás habrá lo otro. Y declaro la palabra de Dios sobre ellos. Tendrán tu corazón, el temor de Dios llenará su corazón. Te amarán a ti por encima de todo. Van a obedecer su palabra, van a honrar su familia. Tienes que empezar a hablar más cosas que declaren la palabra de Dios. Y tercer consejo, empieza a confesar su fe en su familia. Hay familias que viven los problemas y hay cristianos allí que jamás confiesan su fe. No importa que le tilden a usted, le asignen el título que ellos quieran. Es responsabilidad de ellos hacerlo, no tuya. Nuestra responsabilidad es dar ejemplo a nuestra familia. Declare su fe. Si usted es cristiano en su familia y viva como tal. El problema del cristianismo es que les confesamos a ellos nuestra fe, pero nuestras acciones son contrarias. Entonces somos cristianos, pero todavía mentimos, todavía engañamos, todavía robamos. Todavía fornicamos, todavía adulteramos, todavía hacemos cosas. Declare su fe en su familia si usted quiere tener una protección sobre ellos. Usted es cristiano, sea un ejemplo del cristianismo para su casa, para su familia. No somos perfectos, pero somos cristianos. Y en esta casa se ama al Señor y se va a respetar por encima de todo. Declare su fe en su familia. Amén.